Hoy iniciamos una nueva lección que está estrechamente relacionada con los contenidos anteriores, donde ustedes pudieron analizar todo lo referente a la Primera Guerra Mundial, sus causas, sus consecuencias y los grandes daños que provocaron estos conflictos, estos acontecimientos para la sociedad de forma general, porque abarcó varios países y varios continentes. Hoy iniciamos una nueva lección que está relacionada con estos contenidos. Lección 20, Revolución de Octubre. Este hecho o este acontecimiento de gran magnitud jugó un papel importante en la historia de la humanidad y aún sigue jugando ese papel significativo. Es decir, que relacionado con esto tenemos los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial que agudizaron las contradicciones de ese enorme país que era el Imperio zarista. Es decir, para que ustedes puedan comprender todo esto y las consecuencias que trajo la Primera Guerra Mundial, vamos a analizar una presentación acerca de la Revolución Democrático-Burguesa de febrero que continuó agudizando aún más las contradicciones en ese país. Esto, por supuesto, deben copiarlo. Causas y consecuencias de la Revolución Democrática Burguesa de febrero de 1917. Estas causas están estrechamente relacionadas con la Primera Guerra Mundial y ahora vamos a precisar cuáles fueron precisamente estos factores que llevaron a este importante proceso histórico. Pueblo ruso, situación de extrema penuria, desangrado, agotado por la Primera Guerra Mundial, y esto, como es natural, trajo importantes consecuencias. La caída del zar Nicolás II. Era una vieja dinastía que llevaba mucho tiempo gobernando en Rusia, pero que había entrado en una profunda crisis. Producto de esto, surge un gobierno provisional donde estaban representadas figuras importantes de la burguesía y los terratenientes. Pero paralelo a ello se creó el Soviet o Consejos de Obreros, Soldados y Campesinos. Ahora les recomendamos a ustedes que copien bien esto para continuar la explicación de nuestra lección.
Bueno, ¿en qué consistió esta situación extremadamente compleja que llevó a la Revolución Democrática Burguesa de febrero de 1917? En primer lugar, el imperio zarista constituía un eslabón débil de la cadena de países imperialistas. En ese país, producto de la guerra y del tremendo esfuerzo bélico, faltaban el pan, el petróleo, el carbón, una gran cantidad de alimentos y además de eso, los obreros no percibían su salario. Por tanto, se produjeron importantes sublevaciones campesinas y también rebeliones obreras. Pero una gran parte de los soldados que estaban en el frente luchando contra los alemanes eran de origen campesino y obrero. Por tanto, los problemas que ocurrían entre los campesinos y los obreros también repercutían en el frente de guerra. Y esto es importante para comprender que comenzó en Rusia una ola de grandes rebeliones y de manifestaciones que llevaron al país al caos. Esto estaba estrechamente relacionado con la situación del bloque en el cual participaba Rusia en la guerra, y este bloque era el bloque del Entente, al lado de Inglaterra y de Francia, contra Alemania y Austria-Hungría. También Italia formaba parte de ese otro bloque opuesto a Rusia, u opuesto al Entente, ¿no?, que era el bloque de la Triple Alianza. Esto trajo graves consecuencias para el país y se produjo la caída del zar. Hemos hablado de Nicolás II, pero esta era una vieja dinastía, como nosotros habíamos señalado anteriormente, que explotaba intensamente a los campesinos, pero además frenaba el poder de la burguesía. Lo que la burguesía había alcanzado en Francia, en Inglaterra, en Alemania y en otros países importantes, no lo había alcanzado la burguesía de Rusia. Por tanto, entre las tareas de la revolución, también la burguesía pretendía acceder al poder. Esto trajo como resultado que se estableciera un gobierno provisional. Este gobierno estaba integrado fundamentalmente por terratenientes y burguesía que desempeñaban el poder y estaban dirigidos fundamentalmente por la figura de Mikhail Kerensky, que era un representante de los partidos de la alta burguesía y de los terratenientes. Pero paralelamente a eso se crearon los soviets o consejos de obreros, soldados y campesinos. Ya este tipo de órgano de gobierno se había estrenado en la revolución del año 1905, pero no se había logrado triunfar en aquella revolución. Y esto evidencia que se estableció, por tanto, una dualidad de poderes. Por tanto, ahora ponemos a disposición de ustedes una presentación que deben copiar relacionada con la dualidad de poderes. Dualidad de poder, gobierno provisional. Ahí está la figura de Mikhail Kerensky, representante de esa burguesía y esos terratenientes que detentaron el poder y que pretendían sustituir a la monarquía. No obstante, esta burguesía maniobró para tratar de dejar en el poder a uno de los miembros de esa misma monarquía y establecer, ya ustedes han estudiado lo que es la monarquía parlamentaria, en el caso de Inglaterra, una monarquía parlamentaria tipo inglesa. Ahora, paralelamente, como pueden apreciar, en ese esquema están los soviets de obreros
soldados y campesinos. Pero también algunos marineros estaban relacionados con esto, porque los marineros, muchos marineros también eran de origen obrero. El verdadero poder eran los soviets de obreros, soldados y campesinos que habían sido las fuerzas motrices de esta revolución. Pero no tenían muy clara la situación estos obreros, soldados y campesinos, y por tanto el gobierno provisional era quien detentaba el poder. Quiere decir que había un poder real y efectivo que eran los soviets de obreros, soldados y campesinos, y un poder que no tenía gran fuerza, que era el gobierno provisional. Por tanto, era necesario realizar una labor de esclarecimiento entre los obreros, soldados y campesinos para desenmascarar al gobierno provisional. En este proceso, los dirigentes más importantes del Partido de los Obreros, que era el Partido Bolchevique o Comunista, se encontraban en la cárcel o en el exterior. Y a raíz del triunfo de la Revolución Democrático-Burguesa de febrero del año 1917, comienzan unos a llegar al país, entre ellos Lenin, y otros a salir de las cárceles. Entre las figuras más significativas de este proceso revolucionario están Vladimir Lenin, está la figura también de José Stalin y León Trotsky. Pero hay que aclarar algunas cosas. La situación se fue haciendo cada vez más compleja en el marco de esta revolución y se crearon tres grandes crisis políticas, lo que llevó a que Lenin escribiera un documento muy importante que se llamaba las Tesis Abril, donde se planteaba, en este caso, el tránsito de la Revolución Democrático-Burguesa de febrero a una revolución de carácter socialista, y así comenzó a fraguarse la insurrección que tenía ramificaciones por todo el territorio de la Rusia en aquel momento, y que además de eso tenía células o existían células de esta organización en diferentes ciudades. Indudablemente que la zona más desarrollada del antiguo imperio zarista era precisamente la zona central de Rusia, donde estaban las más grandes fábricas y donde los obreros tenían un nivel más alto desde el punto de vista político. Para que ustedes puedan comprender todo esto, vamos a presentarles diversas láminas acerca de las figuras más importantes de esta revolución, y comenzamos ahora por la figura de Vladimir Ilich Lenin. Lenin destacó como político en un principio por sus escritos y más tarde como jefe del partido bolchevique. Lideró a los bolcheviques en 1917, cuando estos arrebataron el poder al gobierno provisional que controló Rusia desde la caída del zar. Como líder soviético, inició un proceso hacia el socialismo y tomó importantes medidas económicas y sociales de carácter revolucionario. Pero queremos precisar algunas otras cosas o aspectos de su vida que son importantes. En primer lugar, era hijo de una mujer muy culta y de un hombre que desempeñaba el cargo de inspector de educación. Recibió una educación esmerada, nació en la ciudad de Simbirsk, que posteriormente recibió el nombre Ulianov, y posteriormente, después de cursar el liceo, entró como estudiante en la Universidad de Kazán. Posteriormente se vinculó a grupos de orientación marxista y participó activamente en toda una serie de luchas y en la actividad del partido bolchevique. Esto es importante para conocer algunas de las ideas más representativas de esta figura, pero no es la figura más importante. Pero aparte de eso, en esta revolución también se destacaron otras personalidades, como por ejemplo la de José Stalin, que ahora ponemos también a disposición de ustedes. Stalin fue el dirigente principal de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, desde 1929 hasta 1953. Hizo de la URSS una gran potencia mundial, a pesar de los errores cometidos. Es decir, que es una personalidad contradictoria, como ustedes pueden apreciar. Tuvo que ver, a partir de este periodo, con la creación de una gran base industrial de lo que fue la Unión Soviética, la colectivización de la agricultura, pero esta colectivización la hizo de forma forzosa,
ayudó al desarrollo también desde el punto de vista del ejército soviético y convirtió a Rusia ya hacia el año 1939 en una gran potencia, pero cometió errores que, bueno, la historia ha juzgado y que después ustedes tendrán la oportunidad de profundizar en esto. Hay otra personalidad bastante controvertida también en el caso de la dirigencia de la Revolución de Octubre, que fue uno de los grandes. Esta es la figura de León Trotsky. Ahora ponemos a disposición de ustedes una lámina acerca de esta personalidad histórica. Trotsky fue el lugarteniente de Lenin durante la Revolución Bolchevique de Rusia de 1917 y más tarde desempeñó importantes puestos en el nuevo gobierno del Partido Comunista. Cuando Lenin quedó incapacitado por una apoplejía, Trotsky perdió el liderazgo del gobierno ante Stalin y tuvo que exiliarse. Fue asesinado en México por agentes de Stalin en el año 1940. Esto es sumamente importante para comprender que después de la muerte de Lenin se produjo una lucha, pero quien controlaba el aparato del partido, los órganos de seguridad y el ejército, aunque en este ejército había jugado un papel importante Trotsky, era la figura de Stalin. Stalin logró controlar. Lenin envió una carta al Congreso en que decía que Stalin no debía ocupar el lugar después de él, es decir, la dirigencia del partido y del Estado, porque tenía problemas de arrogancia, ¿no?, y otras cualidades personales que afectaban al partido y a la organización. Y por eso, después de la muerte de Lenin, hubo una lucha, y en esta lucha logró vencer la figura de Stalin. Trotsky fue separado de los cargos del partido y después se fue de allí de la Unión Soviética y luego fue asesinado en México, como ustedes pueden apreciar, pero indudablemente que jugó un papel significativo en el proceso de la revolución. Algunos de los problemas que planteaba la figura de Trotsky y que eran negativos era el problema de la exportación de la revolución y además de eso de la militarización de los sindicatos y de la economía. Esto es importante para comprender un poco que esta revolución fue muy compleja, tanto en la lucha contra los enemigos de la revolución como internamente. Pero triunfó la revolución a partir de la ciudad de Petrogrado. En el 7 de noviembre del año 1917 se produjo la revolución y se extendió a otras regiones. Los bolcheviques dirigían a los obreros y a los destacamentos de marineros que atacaron el Palacio de Invierno y allí lograron expulsar al gobierno provisional. Kerensky huyó en un carro de la embajada norteamericana. Pero nosotros debemos conocer cuáles fueron los decretos más importantes o las medidas más significativas que desarrolló esta revolución y por tanto ponemos a disposición de ustedes una presentación para que la copien. Primeros decretos del gobierno soviético. Decretos sobre la tierra. Decretos, en este caso, sobre la paz, sobre los derechos del pueblo trabajador y explotado. Estas eran reivindicaciones esenciales de la mayoría del pueblo por la cual habían estado luchando mucho tiempo. Ahora, ¿qué significó el decreto sobre la tierra? ¿Qué significó el decreto sobre la paz? Sobre los derechos del pueblo trabajador y explotado? Esto se lo vamos a explicar después que copien este esquema.
decretos sobre la tierra. Esto tenía una gran importancia, puesto que el campesinado había luchado durante mucho tiempo por un pedazo de tierra que estaba, en este caso, toda esa propiedad agraria en manos de los grandes terratenientes. Esto llevó a que los campesinos apoyaran grandemente la revolución sobre la paz. Era necesaria la paz para construir el socialismo en ese país y para eliminar ya el flagelo de la guerra. Desde 1914 hasta 1917 y hasta el 18, Rusia se había mantenido dentro de la guerra y esto afectaba, se habían perdido una gran cantidad de vidas y además riquezas desde el punto de vista material. Por tanto, se iniciaba una nueva era en las relaciones internacionales. En el decreto sobre la paz, en uno de sus acápites, se planteaba eliminar lo que se llamaba la diplomacia secreta y además de eso, las relaciones onerosas o negativas con los vecinos de Rusia, especialmente Turquía y otros países. Sobre los derechos del pueblo trabajador y explotado. Esto es muy importante. En primer lugar, el problema de las nacionalidades. El enorme imperio zarista poseía dentro de sí una gran cantidad de nacionalidades, las cuales eran intensamente explotadas y discriminadas, a las cuales se les había sometido a un proceso de rusificación. Es decir, que tenían que aprender el idioma ruso y además de eso aceptar los valores culturales del pueblo ruso, pero de una forma impositiva. Por tanto, se establecía una igualdad para todos estos pueblos. Esto es importante. Y estas eran reivindicaciones esenciales de la mayoría del pueblo ruso en este sentido, pero no solo de los pueblos rusos, sino también del bielorruso, del ucraniano y de los pueblos que se encontraban más allá de los Urales. Es importante y significativo tener en cuenta esto porque la única manera o la única forma para poder establecer un gobierno de explotados que habían llegado al poder era sobre la base de la creación de todos estos derechos. Es decir, derecho a participar activamente en el gobierno, derecho de reunión, de asociación y además de eso a la cultura y a tener mejores condiciones desde el punto de vista económico. Indudablemente que estos son decretos nada más. Sobre la base de estos decretos se tomaron medidas importantes, como por ejemplo la nacionalización de la gran banca que existía en el país y que una parte era rusa y la otra era extranjera y que por tanto explotaba grandemente al pueblo de forma general. También otra medida significativa, los grandes latifundios se repartieron, pero la tierra se dio en este caso a los campesinos y por tanto todavía quedaban en Rusia y en los demás territorios que formaron parte del imperio zarista, campesinos pobres, medianos y ricos todavía, en este sentido, o en estos momentos, en el año 1917, cuando se toman estas medidas. Además de eso, las empresas extranjeras, otras empresas, industrias, etcétera, fueron nacionalizadas. Quiere decir que los resortes económicos más importantes fueron puestos en manos del Estado soviético que representaba al pueblo trabajador y explotado. Esto tiene una gran significación, o tuvo una gran significación para crear mejores condiciones de vida para el pueblo. Ahora, ¿cómo reaccionaron las potencias imperialistas? La burguesía y los terratenientes internos reaccionaron con la invasión y la contrarrevolución. 14 potencias extranjeras invadieron el territorio de la Rusia soviética, 14 potencias extranjeras. Esto significa que los países imperialistas gastaron enormes cantidades de dólares en agredir a este país. La región del Extremo Oriente fue agredida por los japoneses y los norteamericanos. En el área del Mar Negro aparecieron tropas inglesas y francesas, pero los norteamericanos también estuvieron en el norte de Rusia y en todo el país surgieron una gran cantidad de focos contrarrevolucionarios. Por ejemplo, el más importante era el de Kolchak, que abarcaba el Extremo Oriente, la zona que estaba estrechamente relacionada con Mongolia. Se le dio un apoyo a Kolchak de 700 millones de dólares. Esto estaba relacionado con aviación, artillería pesada, ametralladoras pesadas, ametralladoras ligeras, etc. Este fue el peligro más grande que tuvo ante sí la Revolución de Octubre. Ahora, el ejército de Denikin, que abarcaba la zona del Mar Negro, el área del Mar Negro, fue otro de los peligros significativos. Y también las tropas de Yudenich al norte. Quiere decir que esto se llevó a cabo en estrecha relación. Los invasores extranjeros apoyaban la contrarrevolución. Una gran cantidad
de armas. Pero también es importante tener en cuenta que el poder soviético tuvo que tomar medidas importantes, entre ellas la creación del Ejército Rojo, donde Stalin jugó un papel significativo, pero la figura más importante de ese Ejército Rojo en el proceso de organización fue Trotsky. Quiere decir que Trotsky constituyó una gran personalidad histórica en este sentido. Se creó también, y luego del atentado a Lenin en el año 1918, este atentado, vamos a referirnos un poquito al atentado. Lenin salió de una fábrica y allí una contrarrevolucionaria de apellido Kaplan le dijo: camarada, tengo que plantearle un problema. Y cuando Lenin se acercó, le descargó varios disparos con balas envenenadas con un alcaloide vegetal traído desde el Amazonas, extremadamente peligroso, un veneno muy activo, el curare, que utilizan los indios allí para cazar. Esas balas fueron envenenadas. Esta sería una de las razones por las cuales después, en el año 1924, murió Lenin. Se creó a partir de eso un importante organismo para combatir la contrarrevolución, el sabotaje y la especulación. Esta era la Checa, que estaba dirigida por un polaco de apellido Chersinki, que era de origen noble. Este polaco creó, se le decía el caballero de la revolución. Él decía que el chequista o agente de la seguridad del Estado debía tener mente fría, corazón ardiente y manos limpias. Es decir, tres cualidades claves que debería tener una persona que se dedicara a este tipo de actividad. Indudablemente, en los primeros tiempos la Checa no era un organismo de inteligencia o de contrainteligencia bien desarrollado y tuvo que enfrentarse a los agentes más experimentados de Alemania, de Inglaterra y de Francia. Sobre todo a O'Reilly, que era una de las figuras clave de la inteligencia inglesa en el caso de Rusia. Este O'Reilly había escapado por poco de una encerrona de la Checa. Había huido al extranjero, pero allí le fue enviado un agente soviético y lo convenció de que había una contrarrevolución. Regresó a Rusia, fue capturado y posteriormente fusilado. Pero la enorme cantidad de bandas contrarrevolucionarias también fueron penetradas por la Checa. Esto es importante para comprender la complejidad del proceso de la Revolución de Octubre y además de eso de la Guerra Civil, porque este periodo recibió el nombre de la Guerra Civil. Se destacaron toda una serie de jefes militares significativos, por ejemplo, Budioni, que era jefe de la caballería, Mijaíl Frunze, que jugó un papel significativo también, y así poco a poco, hacia el año 1922, ya en lo fundamental se había eliminado la intervención extranjera y la contrarrevolución interna. El último gran contrarrevolucionario que dirigía una de estas bandas fue Pedro Urangel. Se había situado en la península de Crimea. La península de Crimea es ancha en su terminación y estrecha en el lugar donde realmente está unida a la masa continental. Allí, en el estrecho de Perekop, se habían creado una gran fortificación y nidos de ametralladoras. Pero de todas formas, el Ejército Rojo Soviético lo tomó, se perdieron muchas vidas, lo tomó y Pedro Urangel huyó en barcos de las tropas intervencionistas. En lo fundamental, se había logrado eliminar la contrarrevolución interna y la intervención extranjera por el decidido apoyo que dieron los campesinos y los obreros a la Revolución de Octubre y por el genio militar y político de Lenin y de otras figuras importantes. Pero además jugó un papel significativo también, una medida importante. Esta fue el comunismo de guerra y por tanto nosotros ahora le hacemos una presentación al respecto y que ustedes deben copiar. Bien, esta medida consistió en lo siguiente: nacionalización de todas las empresas, grandes, medianas y pequeñas, es decir, todo lo que se producía era para el frente. Ahora, esto es importante para tener en cuenta que Lenin logró prever que el peligro más grande estaba aquí, en la contrarrevolución interna y la intervención extranjera. Por tanto, todo era producido para el frente, obligatoriamente, había que entregar la producción. Después que termina este proceso de destrucción de la contrarrevolución interna y la intervención extranjera, cuando se logró la paz, esto desestimuló la producción y entorpecía el desarrollo económico. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar el campesino quería producir, pero que le quedara algo para vender, para tener un estímulo, ¿no? Que esto era sumamente importante. Y además, por otro lado, estas medidas extremadamente duras
entorpecían el desarrollo económico, porque la economía se había militarizado. Quiere decir que había que, en este caso, darle más flexibilidad a la economía. Y, por tanto, el comunismo de guerra llegó a constituir un peligro muy grande para la revolución. Incluso hubo alzamientos o levantamientos dentro del ejército y dentro de los campesinos. Esto, como es natural, ustedes lo van a copiar ahora y posteriormente vamos a pasar a otras informaciones. Bueno, el comunismo de guerra fue establecido en todo el territorio de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estas repúblicas se crearon o se organizaron realmente en el año 1922 y se logró expulsar a los principales bandidos y a los contrarrevolucionarios. La república se establecía sobre la base democrática, es decir, en un plano de igualdad para todos los pueblos. Primero fue Rusia, posteriormente se fueron incorporando Ucrania, también en este caso Bielorrusia, y poco a poco hasta llegar a 15 repúblicas, aunque las últimas a incorporarse fueron las repúblicas del Báltico, Letonia, Estonia y Lituania. Se trataba de establecer un desarrollo equilibrado para todo este territorio, una industrialización, era importante también la planificación de la economía como un elemento clave, y había que hacer un esfuerzo enorme porque el país estaba destruido por la Primera Guerra Mundial y también por la guerra civil y también además la contrarrevolución interna. Quiere decir que hubo que realizar un plan enorme de reconstrucción del país. Herbert Wells, una de las figuras grandes de lo que es la literatura de anticipación, visitó el Kremlin y allí se entrevistó con Lenin, y Lenin le presentó un mapa de todo lo que se iba a hacer en materia de industrialización, hidroeléctricas, construcción de industrias de maquinaria, etc. Y Herbert Wells dijo, Lenin es el soñador del Kremlin, porque no pensó nunca que esto se pudiera lograr, aunque posteriormente, luego de la muerte de Lenin, su sucesor Stalin llevó a cabo estos planes importantes y convirtió a Rusia en una gran potencia. Pero para poder hacer esto, fue importante que se llevara a cabo un retroceso, es decir, que la revolución se replegara sobre sus bases sociales, y para esto se llevó a cabo entonces una nueva política para reconstruir el país y estimular el desarrollo de la agricultura, el comercio y las demás ramas de la economía. Por tanto, ponemos a disposición de ustedes una nueva presentación que deben copiar acerca de la nueva política económica, conocida también como la MEP. Bien, la nueva política económica, introducción de nuevos mecanismos de mercado, revalorización de la moneda, inversiones de capital extranjero, y además de eso tiene otros elementos clave, como el desarrollo acelerado de la planificación, industrialización y electrificación. Las ramas más importantes de la economía quedaron en manos del Estado, y además una importante revolución cultural. Ser culto es el único modo de ser libre, y ahora, por tanto, ustedes pueden terminar de copiar todo esto para seguir luego con nuestra lección.
Pero la construcción del socialismo en este inmenso país de 22.500.000 kilómetros cuadrados no estuvo exenta o exento de problemáticas importantes sobre las que alertó Lenin. Por tanto, ponemos a disposición de ustedes una presentación al respecto, la cual deben copiar. Problemáticas existentes en la construcción del socialismo sobre las que alertó Lenin. Vamos a ver cuáles fueron esos problemas fundamentales. Excesiva burocratización del socialismo y la necesaria intervención de las masas en la dirección del Estado. Llamó la atención sobre el fraccionalismo partidista. Se opuso a todo esquematismo, formalismo que limitara el socialismo. Es decir, que Lenin tenía en cuenta que había que ser dialéctico, creativo en la construcción del socialismo y que el partido no se podía dividir. La participación de las masas era sumamente importante. Estos son elementos muy significativos de la construcción del socialismo y es el legado que ha dejado en parte a la humanidad. Bueno, han podido estudiar entonces el hecho más importante de la contemporaneidad, la gran revolución socialista de octubre dirigida por Lenin y el partido bolchevique, donde por vez primera los obreros y los campesinos llegaron al poder y ejecutaron importantes medidas a favor de los desposeídos. Este hecho posee una gran relevancia desde el punto de vista histórico e internacional, puesto que se inspiraron muchos hombres en esta importante revolución. Allí se pudieron apreciar regularidades que luego se repitieron en otras revoluciones, como por ejemplo el reparto de tierra a los campesinos, la nacionalización de empresas extranjeras, una revolución cultural que elevó el nivel de los diferentes pueblos, la creación de una gran campaña de alfabetización, instituciones importantes y además de eso evidenció cómo realmente se puede destruir al enemigo, a la invasión extranjera y a la contrarrevolución interna. Pero además en esta revolución se cometieron algunos errores también, sobre todo por la figura de Stalin, que llevó a cabo o implantó el culto a la personalidad y que esto hizo daño a la construcción del socialismo. Estos elementos son clave para comprender todo este proceso, pero hay revoluciones importantes que se inspiraron en este proceso llevado a cabo en Rusia. Y, por ejemplo, una gran revolución en China, la misma revolución, otras revoluciones como en Corea, en Vietnam, etcétera, se inspiraron también en la gran revolución socialista de octubre. Es decir, que fue el hecho más grande de la contemporaneidad y aún sigue ejerciendo influencia. Esto tiene gran importancia y les invitamos a continuar los estudios con el ascenso del fascismo al poder
Y así nos despedimos de ustedes hasta un próximo encuentro.